Hicimos un pequeño recordatorio de lo que vimos, ¿no? Lo último, ¿no? Esencialmente, digamos, si quieren lo más importante, los ángulos de Euler, ¿no? Cómo dar la orientación del cuerpo a través de la orientación del sistema de ejes fijos al cuerpo. Recuerdan que los llamamos X1, X2 y X3, ¿no? A los tres ejes ortogonales fijos al cuerpo, ¿eh? Con un origen off en un punto del cuerpo, o bueno, eventualmente podría ser fuera del cuerpo, no importa, pero fijo al cuerpo, ¿no? El sistema. Y bueno, entonces la referencia de la orientación es a respecto de un sistema fijo en el laboratorio, digamos, ¿no? Fijo al espacio, por decirlo así rápido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, les recuerdo, la orientación está dada esencialmente por la parametrización de Euler, por los tres ángulos, justamente de Euler, ¿no? Que correspondían esencialmente a empezar, si quieren, conceptualmente, empezar con los dos sistemas con los ejes coincidentes, ¿no? El X1 con el X, el X2 con el Y y el X3 con el Z. Y bueno, lo primero que se hacía era un giro alrededor del eje Z de un ángulo phi, que está acá, ¿no? ¿Cierto? Con lo cual el eje X1 pasaba a estar en esta posición, que es lo que vamos a llamar después la línea de nodos, ¿no? ¿Está bien? El segundo giro era justamente alrededor de la línea de nodos del eje S, un ángulo θ, ¿no? Con lo cual el eje X3, que originalmente coincidía con el Z, se inclina esta cantidad θ, ¿no? Y por supuesto el mismo, el eje X1, bueno, permanece, es el eje de rotación, así permanece ahí, y el eje X2 se levanta del plano XY donde estaba originalmente hasta, ¿no? Una cantidad θ también, ¿no? Bueno, y finalmente hay un tercer ángulo girado que es alrededor del eje 3, ¿no? Que es el ángulo psi, con lo cual el eje X1, que coincide con la línea de nodos, se levanta, digamos, ¿no? El ángulo este. Se levanta, bueno, si fuera positivo, ¿no? Puede ser para el otro lado, pero no importa, pero está bien, puede ser negativo, sí, pero bueno, está bien. Entonces, bueno, finalmente pasa a la posición en el instante que nos interesa, que es la orientación en ese momento, ¿no? Con los ejes X1, X2 y X3 referidos al X y Z, en términos de esos tres ángulos, ¿no? Conceptualizado en términos de esos tres ángulos. ¿Está bien? Bueno, y asociado, por supuesto, a estos tres ángulos, fíjense, si uno piensa que en esa posición instantánea, ¿no? Está el cuerpo, y bueno, y al cambiar el ángulo, los ángulos, digamos, ¿no? Tenemos una velocidad de rotación. ¿Sí? Fíjense que la velocidad de rotación la podemos conceptualizar en términos de cómo están cambiando esos tres ángulos, ¿no? Phi, θ y psi, con lo cual habrá un phi punto, digamos, un cambio por unidad de tiempo de phi, un θ punto y un psi punto, ¿no? Y fíjense, ¿no? Justamente el phi punto corresponderá a un giro alrededor del eje Z, el que está representado acá, la componente omega phi, si quieren, ¿eh? Que vale phi punto en la dirección de Z. Bueno, por supuesto, también el giro en θ corresponderá a un θ punto en la dirección de la línea de nodos, ¿eh? Θ punto en la dirección de la línea de nodos, que llamamos un omega θ. Bueno, y el tercer giro, ¿no? Alrededor del eje 3, también con una velocidad instantánea, psi punto en la dirección E3, ¿no? Del eje 3, omega psi. Entonces, bueno, el omega instantáneo en ese momento, digamos, total, es la suma vectorial de las tres omegas, ¿no? Fíjense que cada una de ellas está orientada en distintas direcciones, ¿no? Esta en el eje Z, esta en la línea de nodos y esta en el eje 3, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si queremos tener la velocidad angular en un sistema de ejes del mismo, digamos, de un mismo sistema de coordenadas, entonces, bueno, tenemos que proyectarlas, ¿no? Por ejemplo, acá, si queremos la componente de la velocidad completa en los ejes X y Z, bueno, proyectamos las tres velocidades sobre los ejes X y Z, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, ya está proyectada sobre Z, ¿no? El phi punto en la dirección Z, bueno, es la componente esta, ¿no? De omega Z. Pero fíjense que también tenemos una componente omega Z que viene de la proyección de este omega psi, ¿no? Que vale psi punto por coseno θ y me da la proyección. Entonces, fíjense, en Z tenemos digamos, la velocidad completa es esta, ¿no?
Bueno, y después habrá que proyectar sobre los ejes X e Y. Bueno, se puede hacer. Eso lo habíamos visto con un poquito de detalle la vez pasada, bueno, pero recuerden estas cosas. Fíjense que también alternativamente uno podría tener las componentes no en el sistema de laboratorio, sino en el sistema de ejes fijos al cuerpo, X1, X2, X3, ¿no? Uno podría proyectar omega, omega 1, omega 2 y omega 3, ¿no? Por ejemplo, acá, esta velocidad en particular ya está proyectada solo en omega, tiene toda su componente en omega 3, ¿no? En la dirección 3, quiero decir. Y vale psi punto, ¿no? Entonces el omega 3 tendrá una componente que vale psi punto. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, que este de acá, el omega tita, no tiene componente en 3, ¿no? La línea está de nodos, es perpendicular al eje 3, ¿no? Entonces no tiene... la única otra componente que tiene proyección sobre el eje 3 es omega phi, ¿no? Y por supuesto valdrá phi punto coseno tita, ¿no? Entonces fíjense, omega 3 tendrá una componente, el valor de omega 3 será psi punto más phi punto coseno tita. Es un poco el complemento de esta, ¿no? Así que, bueno, y el resto, bueno, habrá que proyectarlas apropiadamente, ¿no? Entonces, bueno, ese si quieren el repaso rápido de la parte de ángulo de Euler. Bueno, que está acá, si quieren, ¿no? Acá tenemos las componentes de omega en los dos sistemas de ejes, ¿no? El eje fijo al cuerpo, omega 1, omega 2 y omega 3, y el eje fijo al laboratorio, al espacio. ¿Está bien? Bueno. Pero en realidad lo que nos interesa ahora, esto si quieren, por supuesto, nos sirve para describir, ¿no? la cinemática, ¿no? Cómo están cambiando las orientaciones, qué orientación tienen en un instante, en términos de los ángulos, cómo están cambiando en el tiempo, o sea, la velocidad angular, en términos de los ángulos y las velocidades, ¿no? Angulares, ¿no? Bueno, pero esas cosas nos sirven, son la base para estudiar lo que más nos interesa ahora, la dinámica propiamente, ¿no? del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, bueno, para eso vamos a una pequeña convención, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a considerar el sólido, ¿no? ¿Está bien? Moviéndose en forma arbitraria, trasladándose y rotando, ¿no? En forma arbitraria. El sistema que ya sabemos, el sistema fijo al espacio, con ejes X y Z, y el sistema fijo al cuerpo, S' con ejes 1, 2 y 3, ¿no? ¿Está bien? Y un origen ¿no? Fijo en el cuerpo, si quieren. Entonces, bueno, notación simplemente, ¿no? Vamos a tomar un punto cualquiera del cuerpo, una masita. Vamos a considerar, si quieren, por simplicidad conceptual y de notación, pensar al cuerpo como un conjunto grande de partículas, ¿no? De masas MI. Y en las posiciones, bueno, en una posición instantánea respecto al sistema S de X, Y, ¿está bien? Bueno, y respecto al cuerpo, al sistema de eje fijo al cuerpo, bueno, va a tener la posición, lo vamos a llamar RI, ¿no? Para no estar llamando X' ahí, esas cosas, ¿no? Simplemente para... Pero bueno, cuando hablamos RI como vector, estamos hablando de la posición de la masita, el elemento de la masa MI del cuerpo respecto al sistema, al origen del sistema fijo al cuerpo. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, si queremos calcular la energía cinética, vamos a necesitar la velocidad de cada masita del cuerpo, ¿no? El X punto I. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora con un poco de cuidado. ¿Está bien? Y usamos la relación que habíamos visto también cinemática, ¿no? Que la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo, respecto al sistema S del laboratorio, es la velocidad que tiene el origen del sistema fijo del cuerpo, más omega, producto vectorial, con justamente la posición del punto que estamos considerando del cuerpo relativa al origen O, ¿no? Que se está moviendo con O, que es justamente RI, ¿no? Por lo que habíamos visto. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la expresión que tiene, si quieren, la velocidad de cada punto del cuerpo, expresado en términos de dos velocidades, ¿no? Esenciales del cuerpo. La velocidad de traslación del punto de referencia
y la velocidad de rotación, ¿no? Instantáneas las dos, ¿no? Instante a instante pueden estar cambiando, esto es genérico, ¿está bien? Entonces, bueno, bueno, y lo que llamamos RI, por supuesto, es, como estaba, ¿no? En el gráfico acá, es no es otra cosa que la posición XY menos XO, ¿no? La posición, o sea, el vectorcito este, la diferencia entre este vector y este vector, ¿está bien? Obvio, ¿no? Está bien, bueno. Pero bueno, ¿qué? Uy. ¿Está bien? Todo claro. Bueno, entonces, obviamente la velocidad, la energía cinética, necesitamos el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿está bien? Que no es otra cosa, bueno, que la velocidad producto escalar con la velocidad. El vector velocidad producto escalar con el vector velocidad, ya lo escribimos en términos, ¿no? De su expresión más expandida. Y bueno, y acá ahora hacemos la distribución, ¿no? De los productos estos. ¿Está? B0 por B0, módulo B0 cuadrado, bueno, omega x RI con omega x RI, su módulo al cuadrado, bueno, y después los productos cruzados, ¿no? Este escalar este más este escalar este, ¿no? O sea, dos veces B0 escalar. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces esta sería la expresión y lo que hacemos ahora es trabajarla un poquito, ¿no? Usando algunas identidades, ¿no? ¿Está bien? Y propiedades. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un producto mixto, ¿no? Un producto vectorial con un producto escalar, ¿no? Un producto mixto, que recuerden tiene la propiedad de que uno puede permutar cíclicamente los factores y no cambia el producto mixto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este de acá, ¿no? El 2B0 omega RI, ¿está bien? Bueno, podemos pasar el RI para acá, el B0 para acá y el omega para acá, ¿no? Cíclicamente. Y da lo mismo. Esto lo podríamos escribir así si quisiéramos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y fíjense, el módulo al cuadrado de esto también, si quieren, lo pueden pensar como un producto mixto, ¿no? Es el producto consigo mismo, escalarmente, ¿no? Entonces tengo un producto mixto. ¿Está bien? Entonces por ejemplo, puedo considerar un término y después y los otros dos términos del producto mixto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo paso y hago lo mismo, lo paso para el otro lado, el raíz, lo meto acá adentro, omega para acá, producto vectorial y el omega lo paso acá. Bueno, entonces, fíjense, tengo otra manera de escribir este producto, ¿no? Fíjense, algo parecido, sacamos el raíz para este lado, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, bueno, fíjense, acá en este particular nos queda un triple producto, ¿no? Bueno, en realidad un doble, ¿no? De tres factores, pero un doble producto vectorial, ¿no? ¿Está bien? Y acá, bueno, podemos usar la famosa identidad, ¿no? De las vacas menos los caballos, producto vectorial de tres factores, A, B y C, lo podemos escribir así, ¿no? Como ve, por el producto escalar de A y C menos el vector C por el producto escalar de A y B, ¿no? Ese famoso vaca menos caballo. Entonces, bueno, acá lo podemos identificar, ¿no? Que este es A, este es B y este es C. Entonces, bueno, lo podemos escribir. Bueno, primero hacemos esto, ¿no? Hacemos este término de acá, ¿está bien? Que es el que está acá. Bueno, lo reordenamos un poquito, ¿no? Como le cambiamos el orden de los factores. Este lo ponemos primero y este segundo, con lo cual nos cambia el signo, ¿no? Un producto vectorial cambia el signo al cambiar los factores, ¿no? Intercambiar los factores. Y ahora sí, acá identificamos a B y C, en ese sentido. Entonces, bueno, nos queda esto, ¿no? Por ejemplo, este es A, B y C. ¿Está bien? Este es el A por B, por omega, el módulo de omega al cuadrado, ¿está bien? Por C, que es RI. Está acá, bueno, porque tiene un signo menos, ¿no? Me cambió el signo acá. Por eso. Y B por AC es ¿no? B por A por C. B es y el producto escalar de A por C. Entonces, bueno, esto era el factor de acá. Todavía me falta multiplicarlo escalarmente por R y para tener el módulo al cuadrado. Entonces, bueno, cuando multiplico escalarmente por RI, bueno, acá me aparece el módulo de RI al cuadrado. Y acá me aparece omega escalar RI por omega escalar RI, ¿no? O sea, omega escalar RI al cuadrado, ¿no? Que es lo que está acá abajo.
Entonces, fíjense, esta es una manera de escribir este objeto acá, ¿no? Usando esas propiedades, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, con todo esto, usando las dos cosas que hicimos, recuerdan, esta velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado, ¿está bien? Este de acá lo habíamos reescrito de esta manera también, ¿eh? Y este de acá lo escribimos de esta manera acá abajo. Entonces, bueno, calculamos energía cinética, un medio de MI, BI al cuadrado sumado sobre todas las partículas del cuerpo, ¿no? Esta es una suma formal, sobre todas las masitas del cuerpo. Entonces, bueno, por supuesto, el primer término de 0 cuadrado, el segundo término, como lo habíamos escrito, ¿no? Con el 12 nos cancela el 1/2, nos queda así. Y el tercer término, bueno, escribimos acá, 1/2 MI por esto, ¿no? Por todo. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjense, acá usamos algunas propiedades. Fíjense, acá obviamente el B0 al cuadrado es factor común de toda esta sumatoria, ¿no? Acá lo que aparece es simplemente la sumatoria de todas las masas del cuerpo, o sea, la masa total del cuerpo M. Esto de acá. Acá lo mismo, este objeto de acá es común a la sumatoria esta, ¿no? O sea, la sumatoria esencialmente es la suma de esta de acá, ¿no? Entonces, fíjense, aparece la sumatoria MI por RI. Pero RI, recuerdan que ¿eh? es esto, ¿no? XI menos X0. Entonces, por ejemplo, cuando sumamos MI y RI, bueno, nos queda la suma MI por XI, ¿está bien? Menos la sumatoria de MI por X0. Obviamente, la sumatoria de MI por X0 me da la masa por X0. Y la sumatoria de MI por XI, fíjense, no es otra cosa que la definición esencialmente del centro de masa, ¿no? Esto dividido la masa total me da la posición del centro de masa. O sea que esta sumatoria de acá es la masa total por la posición del centro de masa, ¿no? Entonces, bueno, esta sumatoria de acá no es otra cosa que la masa total por X del centro de masa menos X0, ¿no? Lo que está acá. Entonces, fíjense que estas dos primeras sumatorias las podemos hacer muy simplemente. Nos dan esto. Fíjense que acá es insustancial, ¿no? Si uno considera al sólido como una suma de masitas puntuales o una distribución continua de materia, ¿no? Que acá en lugar de sumas tendría integrales, ¿no? Con la densidad de la masa y cosas así. Bueno, acá no importa, es insustancial. Cualquiera de las dos formas de escribirlo da lo mismo, ¿no? La masa. Bueno, entonces, fíjense cómo aparece, ¿no? La energía cinética la podemos escribir en términos de suma de tres términos. Uno que es claramente una traslación, ¿no? Esta es la masa total con la velocidad de traslación del cuerpo. Y los otros términos, bueno, el último involucra solamente la rotación, ¿ven? Y este es un producto, si quieren, que involucra tanto rotación como traslación, ¿no? Obviamente, si la velocidad de rotación fuera cero, estos dos términos no estarían, ¿no? Obviamente tendríamos un solo traslación y la energía cinética sería puramente de traslación. ¿Está bien? Pero entonces, bueno, acá lo que uno identificaría como una especie de energía cinética de rotación, fíjense que si la traslación fuera cero, esto y esto serían cero, y tendríamos solo energía asociada a la rotación. Bueno, y acá es un producto mixto, ¿no? Mixto en el sentido de que involucra traslación y rotación. ¿Está bien? Bueno, eso en general. Entonces, bueno, ahora viene un poquito de definiciones digamos, y trabajar con componentes de vectores. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a considerar explícitamente los vectores estos, los que más nos interesan, omega y RI, ¿está bien? En términos de sus componentes, fíjense, son las componentes respecto al sistema fijo al cuerpo, ¿no? Son las componentes 1, 2 y 3 de estos tres vectores. Para no confundir acá la masita a la que me estoy refiriendo, el I lo pongo como un supraíndice, ¿no? Y el subíndice me indica la componente del vector en cada uno de los ejes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces acá vamos a usar un poquito de convención y notación, ¿no? Por ejemplo, acá, los términos que aparecían acá en esta, vamos a tener que fijarnos con cuidado un poquito acá. En estos
términos que aparecen acá abajo, ¿no? Esencialmente lo que queremos hacer es tratar de hacer una sumatoria, como habíamos hecho para estos términos, pero bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más. Entonces, fíjense, acá, bueno, el módulo RI por omega, el módulo omega al cuadrado, lo escribimos de esta manera particular, ¿no? Bueno, este por supuesto el módulo RI al cuadrado, y omega al cuadrado, que es el producto de omega por omega, escalar, ¿no? Fíjense, ¿cómo sería en términos de componentes? Sería el producto escalar de omega consigo mismo, ¿no? O sea, omega 1 por omega 1 más omega 2 por omega 2 más omega 3 por omega 3. ¿Eh? Bueno, eso lo vamos a escribir de una manera compacta y complicada, si quieren, así. Fíjense, lo que tenemos acá es, convencionalmente, K y L indican las componentes, ¿no?, de los vectores, del vector omega. K y L pueden tomar los valores 1, 2 o 3, ¿no? ¿Está bien? Esta delta de LK no es otra cosa que la delta de Kronecker, ¿no? Que tiene dos índices y vale 1 cuando los índices son iguales y vale 0 si son distintos entre sí, los índices. O sea, la matriz, si quieren, que representa esta es la matriz diagonal, ¿no? La matriz identidad diagonal, que tiene unos en la diagonal. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que hay acá, en realidad lo que vamos a hacer es usar lo que se llama la convención de Einstein, que tiene que ver con cuando escribimos los vectores en términos de sus índices. Indicamos los índices de los vectores. Para indicar un vector, vamos a indicar el vector con su índice genérico, omega k, que puede tomar los tres valores. Y la convención de Einstein lo que dice es que cuando tenemos factores que involucran los índices, cuando aparecen índices repetidos, por ejemplo acá el L está repetido con el L acá de la delta de Kronecker, y el K también, cuando aparecen índices repetidos, los sumamos. Estamos suponiendo que acá afuera hay una sumatoria que dice, por ejemplo, cuando se está repetido el índice L, acá hay una sumatoria que dice L igual 1 hasta 3, ¿no? Hasta el número total de índices que hubieran. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es una doble sumatoria, ¿no? Está repetido el L, que implica una sumatoria de L 1 a 3, y está repetido el K, que implica también una sumatoria de K igual 1 hasta 3. ¿No? Digamos, la convención de Einstein lo que hace es sacarse encima los símbolos de la sumatoria, que ya se entiende lo que son. Basta que no repetido los índices para instantáneamente considerar que hay una sumatoria en los índices repetidos. ¿Está bien? Claro eso. Entonces fíjense que justamente cuando uno hace esa doble sumatoria que está implícita acá, por la repetición de los índices, aparece justamente lo que uno quiere. ¿Por qué? Bueno, porque en esta doble sumatoria, fíjense, si L y K son distintos, vale 0. O sea que no hay ningún término donde L y K sean distintos. Entonces los únicos términos que van a contribuir a esta doble sumatoria son cuando L y K sean los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando L y K, los dos valen 1, estos dos también igualmente son 1 y 1, entonces tengo omega 1 por omega 1. Ahora el siguiente término que va a contribuir en la doble sumatoria va a ser obviamente cuando L y K sean iguales. 2 también, ¿no? Ahora en este caso 2. Bueno, en este caso va a ser 2 y 2, pero voy a tener omega 2 por omega 2. Y bueno, y la última que va a contribuir es cuando L y K sean iguales a 3, ¿no? Omega 3 por omega 3. Entonces, fíjense que me aparece en esta convención, esta forma un poco complicada en principio de escribirlo, me aparece efectivamente lo que quiero, el omega cuadrado. Bueno, y acá tengo, si quieren, lo mismo. Omega escalar RI al cuadrado, ¿no? Pero omega escalar RI, por supuesto, es omega 1 por R1 más omega 2 por R2 más omega 3 por R3. ¿No? Asociado a la partícula I, el I está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que aparece acá, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Acá hay una K y K están repetidos acá. Entonces eso implica una sumatoria sobre K. Desde 1 hasta 3, ¿no? Omega 1 multiplicado por el R con el mismo K, ¿no? 1. Omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3. Y lo mismo hay una doble sumatoria también acá con L. Entonces, bueno, nos aparece, fíjense, todos los productos de la doble sumatoria unos con los otros, ¿no? Imagínense si esto lo escribíamos como omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3.
producto por lo mismo, omega 1, R1, y distribuimos todos los productos, ¿no? Cruzados, ¿eh? Entonces, bueno, nos quedará una doble sumatoria como esta, que está representada acá de una forma muy compacta. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Con la convención y la forma que se usa? Díganme, cualquier cosita. Bueno, entonces fíjense que una vez que hemos escrito esto de esta forma, Una pregunta. dale, decime. Te oigo, sí, dale. No me quedó muy claro algo con respecto a la convención. Sí, decime. O sea, como dice, o sea, si dice omega K, omega L, delta LK, eso es una suma doble. Entonces, Bueno, la suma es doble porque tenemos dos pares de índices que se repiten, el K y el K y el L y el L, ¿no? Por cada par repetido tenemos una sumatoria implícita. Es doble por eso, porque hay dos índices repetidos. Dos grupos de índices repetidos, ¿no? El K con el K y el L con el L. Fíjate que, no, por ejemplo, no podíamos, cuando usamos esas convenciones hay que tener cuidado, no podemos usar tres índices, por ejemplo, omega K y delta LK, ¿no? Tienen que estar repetidos de a pares, ¿no? Cada vez que queremos hacer una... Acá hay dos dobles sumatorias distintas. Perdón, hay dos sumatorias distintas, una doble sumatoria, ¿no? Una sobre el índice K y otra. Fíjate, lo que tendrías que hacer es, si querés ver lo que da, tenés que agarrar y poner efectivamente las sumatorias, ¿no? Escribir sumatorias, sí, no, en el de arriba está y bien, lo haces. pero, o En el sea, abajo también. está En el abajo. clarísimo, pero el de abajo Y en el es fondo como es lo más mismo. largo, ¿no? El de abajo es más largo, claro, porque tenés, si querés, son todos los productos cruzados que tendrías, si escribieras cada uno de estos, el cuadrado este lo escribías como el producto de esto por sí mismo, y cada uno de ellos lo escribís como la suma de los tres términos que son omega R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3 al cuadrado. Distribuís ese cuadrado, te quedan, ¿no?, los seis términos. Los cuadrados, bueno, los cuadrados más los dobles productos, ¿no? ¿Está bien? Y sería esto, si distribuís esto, tomás el trabajo de hacerlo, escribirlo, te va obviamente eso, ¿no? ¿Está bien? O sea que la convención lo único que nos evita es poner el símbolo de la doble sumatoria. Y sí, la convención es para eso, porque si no, sería mucho más engorrosa, ¿no? Visualmente nada más, porque están diciendo la misma cosa. La convención de Einstein dice, bueno, ya está implícito, no hace falta escribirlo, ¿no? Quedan, Ok, perfecto. quedan expresiones más. Fíjate, las únicas sumatorias que van a quedar explícitas son las que no son sobre índices de vectores, ¿eh? Son sobre sobre los elementos, ¿no? Las masitas, si querés. Pero todo lo que es índices de vectores, se está implícita la sumatoria de Einstein. La convención de Einstein, quiero decir, está implícita la sumatoria. ¿Está bien? Es muy cómodo, ¿no? Buenísimo, gracias. Cuando lo empecé, no, por favor. Cuando lo empecé a usar vas a ver que es muy cómodo. Ahorra mucho. Y bueno, entonces lo que queríamos hacer era esta suma, ¿no?, sobre las partículas, y escribimos de nuevo cada uno de estos términos de esta manera. Fíjense que, obviamente, ¿cuál era la idea, no? Que en los dos términos, que en principio eran bastante distintos, podemos escribirlo en términos de factores que son iguales, ¿no? Omega K, omega L, omega K, omega L. ¿eh? Entonces en la sumatoria esta la podemos sacar factores. Además son factores que no dependen de la masa. Estas son la velocidad de rotación, componentes, ¿no?, de la velocidad de rotación del cuerpo, común para todos los puntos. Así que lo podemos sacar de la sumatoria. ¿eh? Y dentro de la sumatoria de las masas, fíjense, lo único que nos queda es esto, que son vectores, ¿no? Componentes de vectores del cuerpo. ¿Y qué es lo bueno de esto? Bueno, fíjense, lo bueno de esto es que esto es algo que uno lo calcula de una vez para siempre, ¿no? Agarra un cuerpo, le pone un sistema fijo con un origen O, respecto del cual cada masita del cuerpo tiene su posición RI. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es algo que está dado una vez que uno fija el sistema, el origen y el sistema de ejes, fijo al cuerpo. Estos ya están dados como vectores y sus componentes. Entonces, bueno, esta suma no la puedo hacer de entrada. Y una vez que la hizo, la tiene para siempre.
Fíjense que, el objeto que queda acá es un objeto que tiene dos índices libres, ¿no? L y K. Es una especie de una matriz, ¿no? Fíjense además que parecería como una matriz simétrica porque, bueno, esta delta es simétrica, ¿no? Si cambio el K y L da lo mismo. Y acá también, porque si cambio el K y L estoy cambiando el índice, estoy cambiando el orden de los factores, que da lo mismo. Pero fíjense que tengo un objeto con dos índices, ¿no? Que es lo que está representado acá, que es simétrico, ¿eh? Y que corresponde, bueno, digamos, en la representación que uno se hizo así de masitas puntuales, ¿eh? Sería una sumatoria discreta sobre todas, aunque hubiera infinita, digamos. Pero bueno, digamos, si uno usa una representación continua de materia, ¿no? Más natural para un cuerpo sólido, macroscópico, digamos. Entonces, bueno, en el lugar de la masa aparece, si quieren, la densidad, ¿no? Del cuerpo. Digamos, cada elemento, cada masita, cada elemento de masa del cuerpo sería la densidad por el elemento de volumen, ¿no? En el entorno de ese punto de la densidad. ¿Está bien? Entonces, si quieren, la sumatoria sobre MI sería la integral sobre ρ diferencial cubo el volumencito de cada elemento. Y bueno, y el índice este que era discreto, bueno, ahora pasa a continuo, ¿no? Es el R, ¿no? Como variable continua. ¿Está bien? Está claro como es el pasaje, ¿no? Es más o menos intuitivo y evidente, ¿no? Como es la... Entonces, bueno, ya sea que uno lo calcule pensándolo como suma de masitas o como integral. Fíjense que esto eventualmente podría ser, ¿no? Porque yo podría tener un sólido que son, 5 masas, 5 masitas enganchadas por varillas sin masa, ¿no? Que las mantienen fijas. Entonces, bueno, la forma de calcular sería esta en realidad, en ese caso. Ahora, si tengo un sólido así continuo, digamos, la forma más natural es hacerlo así, ¿no? Pero si quieren, esta en cierto sentido es más general porque me cubre las dos formas, ¿eh? La forma ya sea continua o discreta de un cuerpo. ¿Está bien? O de un sistema de masitas fijas entre sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, cualquiera sea la cuestión, lo importante es que tenemos este objeto, que es lo que vamos a dar un nombre, es lo que llamamos el tensor de inercia. ¿Está bien? Se llama tensor, bueno, por las propiedades que tiene de transformaciones, pero esencialmente, digamos, lo esencial para nosotros es que es una matriz simétrica, que uno puede calcular de entrada, una vez que le dan el cuerpo, digamos, en cuestión, y fíjense que, por supuesto, esta matriz o tensor de inercia depende de dos cosas. Primero, de la posición del origen del sistema fijo al cuerpo, y después de la orientación, ¿no? Las componentes que tiene depende de cómo están orientados los ejes, ¿no? Entonces, bueno, ¿está bien? Entonces, bueno, pero una vez que tenemos eso, tenemos el vector, el tensor de inercia, perdón. Pero fíjense que la energía cinética se escribe de una manera compacta ahora. Con los tres términos, ya con la sumatoria está hecha. Fíjense, acá usamos de nuevo la convención de Einstein, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Todo este término, nos faltaba un medio, ¿no? Para que sea cuando lo usamos en la energía cinética. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Fíjense, acá nos quedaba esto. Esta sumatoria la hacíamos por un lado, la sumatoria sobre masa, y nos quedaba el tensor de inercia ahí, el I0 de KL. Y bueno, pero todavía está multiplicado por omega K y omega L, y por supuesto está la convención de Einstein, que dice que hay que sumar, ¿no? Es lo que está acá. Entonces, bueno, con esa convención tenemos esta forma compacta de escribir la energía cinética. ¿Eh? Entonces, fíjense dos cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, está claramente el término que decíamos de traslación, claramente un término asociado a la rotación, y un término acá que involucra las dos, ¿no? Pero fíjense una cosa interesante, y es que si el origen del cuerpo, el origen del sistema fijo al cuerpo, el O, lo hubiésemos tomado en el centro de masa, esto sería 0, entonces no tendríamos el término mixto, ¿no? Tendríamos un término puramente de traslación y un término puramente de rotación, ¿no? Donde ahora el tensor de inercia estaría referido al centro de masa, ¿no? El origen no sería el centro de masa. ¿Está bien?
Entonces, uno ya ve que es conveniente, digamos, práctico, usar un sistema fijo del cuerpo, ¿no? Que coincida con el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que decía recién, tenemos, en ese caso, la energía cinética se escribe de una manera muy compacta. Esta, fíjense, la energía cinética total del cuerpo, ¿no? La que uno usaría acá en la, en la ecuación de Lagrange, ¿no? Cuando calcula la Lagrangiana, esta sería la energía cinética que usa. Una cosa que vamos a hacer es, bueno, que cuando el tensor de inercia, esta matriz ¿no? de inercia, se refiere al centro de masa, no le ponemos ningún supraíndice, ¿no? Recuerden que habíamos puesto el 0, el O, digamos, que era el origen que elegíamos. Bueno, si es del centro de masa, no vamos a estar poniendo el centro de masa acá arriba. Cuando no ponemos nada, ya se entiende que es el centro de masa. ¿Está bien? Porque es lo usual. No es la excepción, es lo usual. Entonces, bueno, fíjense, digamos, si lo pensamos, esto que está escrito acá, y esta doble sumatoria que está implícita, ¿no? Con la comisión de Einstein y todo eso, fíjense que también lo podríamos representar en forma matricial, ¿no? Si definimos la matriz, el tensor de inercia, ¿no? Con sus componentes, sus 6 componentes, ¿está bien? Y el vector y el omega como un vector columna, con sus 3 componentes. Fíjense que esencialmente lo que está escrito acá, la parte de la rotación, ¿eh? La puedo escribir, fíjense, por ejemplo, cuando hago la sumatoria IKL por omega L, fíjense que si lo pienso como matriz y vector, la sumatoria es n, fíjense solo la sumatoria en L, ¿no? Fíjense que estoy haciendo un producto matricial, ¿no? De la matriz esta con el vector este. La matriz esta con el vector columna este, ¿no? O sea, la sumatoria sobre L es estrictamente la matriz I, producto, premultiplicada al vector omega. Y lo que queda, que es un vector columna, ¿está bien? Que quedó con el índice libre K. O sea, los 3 componentes del vector columna son los que corresponden al índice K, ¿no? Bueno, y esos están sumados, cada uno multiplicado por el omega K y sumado. Y eso no es otra cosa que el producto entre el vector fila omega K, digamos, y el vector columna, que son los omega L. El producto matricial de los vectores. Entonces, bueno, es lo que está representado acá. El I por omega no es otra cosa que la primera sumatoria con el L, digamos. Y después está el omega traspuesto, o sea, lo transformé el omega en un vector fila, y hago el producto de ese vector fila con el vector columna que me quedó a hacer I por omega, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, es otra forma, si quieren, compacta, digamos, y simple de representarlo. ¿Está bien? Bueno, un pequeñito, un teorema relativamente sencillo que es este, ¿no? Dice, bueno, supongamos que tenemos el tensor de inercia, ¿no? El I este calculado, lo tenemos calculado respecto al centro de masa. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasaría si lo quisiéramos conocer respecto de cualquier otro origen? ¿Está bien? En lugar del centro de masa. O sea, el mismo sistema de ejes, en lugar de centrarlo en el centro de masa, lo centramos en un punto cualquiera. ¿Eh? Que está corrido, digamos, el punto O está corrido un vector A respecto al centro de masa. O sea, el A como vector me representa la posición relativa del punto O respecto al centro de masa, ¿no? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si ahora las posiciones de las partículas, ¿no? Respecto de cada partícula del cuerpo respecto al punto O, se escribe así, ¿no? Como la posición de la partícula menos la posición de O. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero lo que llamamos antes R era la posición de la partícula respecto al centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Y R', si quieren, llamamos a la posición de la misma partícula, pero referida al nuevo punto, ¿está bien? Que es esto. Entonces, fíjense que eh, el X este de acá, de la posición de la partícula genérica, la puedo escribir como la posición del centro de masa más la posición de la partícula respecto al centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá me queda, donde dice X, queda X centro de masa, ¿está bien?
más R menos A. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, pero le resto x0, entonces x del centro de masa menos x0, ¿está bien? No es otra cosa que menos A, ¿no? Lo que está escrito acá. Entonces fíjense que el R', bueno, me queda como R menos A. Bueno, eso también lo podríamos haber escrito casi de una, ¿no? Si no mira el dibujito, ¿no? O sea que la posición de cada partícula referida al nuevo punto O, la puedo escribir como la posición de la partícula referida al centro de masa menos el vector este. Y esta no es otra cosa que la posición de O respecto al centro de masa, ¿no? Obviamente, ¿no? Casi obvio. La otra forma de verlo es que este X es X centro de masa más R y XO es X del centro de masa más A. Cuando hago la diferencia se cancelan los centros de masa y me queda el R más A, ¿no? Que es más fácil. Bueno, sea como sea, ¿no? Entonces recuerden, para calcular el tensor de inercia respecto del origen O, es esto que está acá, ¿no? Hay que hacer esto. Donde hay que poner acá los R referidos al punto O, ¿no? Lo que llamamos acá los R', si quieren, ¿eh? Acá. Entonces, bueno, hay que calcular esto, el módulo de R' al cuadrado, bueno, y el producto de las componentes de R', ¿no? Bueno, que si R' lo reemplazamos por esto, bueno, y lo reemplazamos acá, tenemos esto, ¿no? Acá haciendo el módulo de R menos al cuadrado, bueno, nos da esto acá, ¿no? La distribución. Bueno, y el doble producto, el producto perdón, de estos dos objetos, este sería R'K es RK menos AK, y este RL menos AL, el producto de esos distribuidos, esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es hacer esa cuenta, ¿no? Que teníamos el R' por delta KL, ¿no? Lo que estaba acá, ¿no? Esto acá. El R' cuadrado por delta KL menos R'K R'L. Por R, bueno, por ρ integrado, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos en forma continua. ¿Está bien? Distribución continua de materia. Entonces, bueno, lo que está acá, simplemente hacerlo. Bueno, y fíjense, acá cuando aparece el R, aparece en forma cuadrática y en forma lineal, ¿no? Lo mismo acá. Acá aparece RR y acá aparece lineal. RK por AL, acá por RL, ¿no? Bueno, y acá no aparece. Pero bueno, aparece cuadrática, lineal y no aparece orden. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que cuando uno hace la integral esta, ρ por r, digamos, con la parte lineal, fíjense, ¿no? Obviamente cuando hacemos la integral, estas que son constantes salen de la integral, las saben, ¿no? El A como vector, la como componente, sale de la integral, que está solo sobre los r. Entonces fíjense, cada vez que hacemos la integral de ρ con r, eso me da 0, ¿no? Porque justamente r es la posición del punto que estoy considerando, referida al centro de masa, ¿no? Por definición, ¿eso qué sería? Cuando sumo las masas multiplicadas por las subposiciones, eso me da la masa total por la posición del centro de masa, ¿no? Bueno, obviamente, si las posiciones las estoy midiendo respecto al centro de masa, lo que me queda es la masa total por la posición, el vector posición del centro de masa referido justamente al centro de masa, que es 0, ¿no? Está en el mismo punto. ¿Eh? O sea que cuando esto lo multiplico por la densidad e integro, todas las partes lineales, tanto esta como esta y esta, dan 0. Solo contribuye las partes cuadráticas, esta y esta, o la parte que no contiene nada, ¿no? Que no contiene nada. Entonces, bueno, en esa sumatoria, lo que está escrito acá, ¿no? Cuando quiero escribir el tensor, que está escrito así, ¿no? Fíjense, todas las partes lineales desaparecen y me quedan solo las partes que son cuadráticas o las que no contienen nada, ¿no? Bueno, fíjense, acá lo que estoy recuperando no es otra cosa que la definición del tensor de inercia, pero ahora los R son respecto al centro de masa, o sea que este es el tensor de inercia respecto al centro de masa, el I, KL.
Y acá, bueno, acá salió todo esto que no dependía de R y lo que me quedó acá es la integral esta, que no es otra cosa que la masa. Entonces fíjense que el tensor referido a un punto genérico distinto es igual al tensor referido al centro de masa más este objeto que es muy simple de calcular, ¿no? Es simplemente la masa total. Y este de acá es, por supuesto, lo que habíamos dicho, ¿no? La posición del punto O referido al centro de masa. Esto, si quieren, es lo que se llama el teorema de Steiner, que ustedes seguramente lo han conocido, ¿no? En física 1, solo que en el caso de ustedes, en el caso de física 1 lo habían considerado para cuerpos planos, ¿no? ¿Está bien? Acá lo consideramos general para cuerpos en 3 dimensiones, con formas arbitrarias, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero vale de esta manera. Fíjense una cosita, ¿no? Que si bien los orígenes son distintos, acá el origen es del centro de masa, acá el origen es del punto O, las orientaciones de los ejes son las mismas, ¿no? O sea, solamente desplacé el sistema fijo del cuerpo, pero no lo giré, digamos. ¿Está bien? Pues estoy pensando en componentes, tanto R' como R, son componentes sobre los mismos ejes. O sea, tienen que tener la misma orientación los dos. ¿Está bien? Bueno, o sea, está claro eso, ¿no? Entonces, bueno, nada más, una receta si quieren. Y además la conveniencia de tenerlo calculado respecto al centro de masa. No solo porque nos simplifica la energía cinética, que nos quedan solo dos términos, se nos va el término cruzado, digamos, velocidad y traslación y rotación, sino que además, conocido ese, puedo conocer cualquier otro muy simplemente, ¿no? Usando el teorema este. Así que bueno, en la práctica uno siempre da el tensor referido al centro de masa y después, si quiere, usa el teorema de Steiner. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que es importante y el tensor de inercia va a aparecer también de una manera esencial es el momento angular, ¿no? Recién calculamos la energía cinética. Ahora, bueno, vamos a tomar el trabajo de calcular digamos, el vector, el momento angular, ¿no? Fíjense, estamos calculando el momento angular del sistema de partículas, ¿no? Que forma el sólido, respecto al sistema, al origen de nuestro sistema de laboratorio, si quieren ese, ¿no? Definición, bueno, por supuesto es esta, ¿no? MIXI, producto vectorial de I, ¿no? Sumado sobre todas las masas. No usamos la representación de masas puntuales, ¿no? El cuerpo como una suma de muchas masitas puntuales. Cada una de ellas referidas a una posición RI al origen O que usamos. Acá volvemos a un origen O arbitrario, no necesariamente el centro de masa, cualquiera. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, hay que hacer el trabajo de... ¿Qué trabajo es? Bueno, dos cosas. Primero, la velocidad la escribimos con la fórmula general. La velocidad de un punto cualquiera es la velocidad de O más omega por RI, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y la otra es que XY también, algo parecido, es XO más RI, ¿no? Simplemente escribimos eso, bueno, y nos tomó el trabajo de distribuir y escribir la sumatoria así, ¿no? Simplemente todo. El álgebra simple hacer eso. Bueno, fíjense, nos quedan estos cuatro términos, ¿no? Las cuatro sumatorias. Fíjense acá, de nuevo, esto es común a la sumatoria sobre las masas, así que acá lo que me aparece es simplemente la masa total del cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Y acá usamos algo parecido a lo que vimos antes, ¿no? En general, la sumatoria de MI-RI, ¿está bien? Bueno, RI es esto de acá, XI menos XO, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense que acá, cuando distribuimos estas sumatorias sobre este término y este, bueno, obviamente, la sumatoria de MI con XI no es otra cosa que, de nuevo, la definición del centro de masa. Nos da la masa total por la posición del centro de masa, ¿no? Y bueno, y sumatoria de MI con XO, de nuevo, XO es el factor común a la sumatoria, más pero simplemente la masa total. Entonces, fíjense que me da esto, ¿no?
O sea, cuando aparece, por ejemplo acá la sumatoria MI con RI, fíjense que todos estos factores son comunes a la sumatoria, ¿no? Yo si quieren esta sumatoria MI la podría llevar acá adentro. Y acá, hacer acá adentro la sumatoria, podría ser X0, producto vectorial, con omega, producto vectorial, con la sumatoria MI-RI, ¿no? ¿Está bien? Todo esto son comunes. Y esa sumatoria MI-RI simplemente esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y acá usamos el mismo truco que habíamos hecho antes, ¿no? Nos queda, o sea que fíjense, esos dos, esta y esta la podemos hacer usando este truco acá, ¿no? Sumatoria MI-RI acá, y acá aparece también la sumatoria MI-RI multiplicado por este factor común. ¿Eh? Así que estas dos ya las podemos hacer con este truco. Y nos queda esta de acá. Y esta de acá, bueno, usamos un truco ya que ya nos es familiar, ¿no? Tenemos el producto triple este de acá, usamos la conmutatividad, pasamos este para acá, este para acá. Bueno, o al revés, ¿no? Acá pasamos, bueno, como quieran, pasamos este al revés. Hacemos este lo pasamos para afuera, este lo metemos acá y este lo metemos acá adentro. Vamos a escribir así. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto, y eso, además, si usamos lo que llamamos las vacas menos los caballos, sí, ¿alguien me dice? Están haciendo ruido por acá. ¿Se entiende lo que...? Sí, sí, no jode Ah, mucho. nada, perdón, bueno, gracias. Entonces, fíjense, bueno, si hacemos las vacas menos los caballos, nos queda este objeto acá, ¿no? ¿Está bien? Si quieren esto acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que lo podemos escribir como en la notación de índices, ¿no? Si nos queremos ver la componente K de este producto vectorial, bueno, nos fijamos la componente K de este objeto acá, bueno, acá por supuesto, esto es un escalar, lo mismo que este, nos queda el omega K, y acá nos queda el RI K, digamos, ¿no? El RK de la masa I. Ah, perdón, la verdad que no sé por qué dije eso de la conmutatividad del producto mixto, porque no se usa para nada. Bueno, justamente, sí, si pasamos este... Bueno, no importa, discúlpame, no sé qué... Bueno, ¿está bien? Simplemente es esto de acá, escrito usando la vaca menos los caballos, que es esto, y después nos fijamos en la componente genérica acá, 1, 2 o 3. ¿Qué es esta? La de acá es claramente omega K. La de acá, bueno, es la componente K de este, por el producto escalar este, y de nuevo el producto escalar este lo escribimos como con la convención de Einstein, ¿no? Omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3. ¿Está bien? Fíjense, acá aparece repetido solo el índice L, lo cual implica que hay una sumatoria solo sobre el índice L, ¿no? El índice K es libre, vale valores cualquiera 1, 2 o 3. ¿Está bien? Bueno, y acá, bueno, acá lo llamé K y acá lo llamé L, ¿no? Fíjense, acá no puedo llamar K, porque el K ya está llamado este, ¿no? Es el que me dice cuál es el índice libre. ¿Está bien? Entonces, acá tengo omega L, que es distinto del L del K en general, ¿no? ¿Acaso? ¿Está bien? Entonces, si yo quiero sacar un omega L factor común de los dos términos, acá lo tengo, pero acá no, bueno, uso el truco de escribir omega L como omega K, perdón, como omega L por delta KL, ¿no? Fíjense, acá me aparece al tener el producto de este con este, tengo repetido el índice L y de nuevo tengo la sumatoria implícita, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense que justamente si tengo un índice K dado cualquiera, libre, ¿no? Pero fijo, supongamos que fuera 1, que caigo al 1, ¿no? Entonces, bueno, cuando sumo sobre L, fíjense, el único factor, digamos, de delta que va a ser distinto de 0 cuando K vale 1 es cuando L vale 1, ¿no? Porque son distintos los índices, la delta vale 0.
Entonces el único que contribuye a la sumatoria sobre L es el delta de L igual a K. Entonces me va a sobrevivir solo el omega K. Entonces fíjense que es una forma de escribir omega K como una sumatoria sobre omega L con delta KL. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera tengo omega L por delta KL acá, y acá tengo omega L por R. Entonces, bueno, cuando hago eso y saco el factor común omega L, fíjense lo que me queda. Me queda el delta KL por R cuadrado menos RKRL. Que de nuevo es lo que nos quedaba con el tensor de inercia, ¿no? Entonces, fíjense que entonces la suma esta, el L total, que eran estos cuatro términos, la suma de estos cuatro términos, bueno, uno era la masa por esto, otro lo escribíamos usando el truco este, la sumatoria medida raíz lo escribíamos como m por x del centro de masa menos xo, y este de acá lo podemos escribir usando que esta parte de acá lo escribimos de esta manera, ¿no? Entonces fíjense que nos queda así. Este, bueno, queda muy simple, ¿no? El otro donde la sumatoria medida raíz lo escribíamos como la masa por xm menos. ¿Está bien? No, ahora estoy viendo acá falta la masa, ¿no? Falta escribir m. Bueno, estos son los dos términos del medio, y este es el término del último, ¿no? Que lo escribimos así. Todavía está multiplicado por L, omega L, ¿no? Acá. Bueno, obviamente el omega L es un factor común a la sumatoria sobre las masitas. Entonces lo que nos vuelve a aparecer es directamente el tensor de inercia referido al origen ¿no? Genérico. Fíjense, nos queda... Y además está la convención de Einstein, está el LL, ¿no? Hay que sumar sobre el índice L. Y nos queda libre el índice K, que es el índice genérico, ¿no? Esta sería la componente K del vector L. Componente 1, 2 o 3. ¿Está bien? Que tiene esta suma de cuatro términos. Entonces, bueno, fíjense que nos queda entonces... no. Un poco lo... Déjenme volver a las notas para seguir con eso. Que es un poquito, bueno, está hecho más... Bueno, todas estas cosas que comenté son estas que están acá, bueno. Bueno. Está bien, no, acá está hecho de otra manera, perdón. Pensé que tenía un paso intermedio, pero no está el paso intermedio. Esto de acá, ¿no? Veámoslo acá directamente. Acá tenemos, recuerden acá falta un M, que no importa, ¿no? Acá tenemos el L genérico, ¿no? Escrito en términos de una parte que, fíjense, que involucra solo la posición del punto O y la traslación del punto O, ¿no? Esto sería como el momento angular referido al origen de nuestro sistema de referencia, S, pero que está asociado solo a la traslación, ¿no? ¿Está bien? Es la masa total, como si toda la masa moviéndose con la velocidad de traslación. Y bueno, acá tenemos un objeto, de nuevo, una contribución al momento angular S, pero que está asociada a la rotación nada más, ¿no? ¿Está bien? Y después tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos estas de acá, ¿no? Bueno, acá tenemos un término que tiene rotaciones, ¿está bien? Y un término que tiene traslaciones, ¿está bien? Pero bueno, fíjense, son los términos más complicados, son esos de acá, ¿no? Este es muy simple, es como si fuera una masa puntual, con la masa m y la posición xo, el momento angular que le correspondería. Y esto, bueno, esto es un término que fíjense que si uno tiene el término, el tensor de inercia, simplemente hacer el producto matricial, con ¿no? Con el vector columna. Fíjense que de nuevo aparece el producto matricial, ¿no? El segundo índice de la matriz sumado sobre los índices del vector. Es el producto matricial de la matriz esta con el vector columna omega,
que lo que me da es un vector columna, que es el que contribuye a al vector L, ¿no? La contribución debida a las rotaciones. Bueno, y después están estos términos del medio que son complicados, que involucran tanto rotación como traslación. Pero de nuevo, acá viene lo bueno, ¿no? Que si el origen ese arbitrario uno lo toma en el centro de masa, desaparecen, se hacen cero todo. Y nos queda muy simplemente el momento angular debido a una parte de traslación pura, como si todo el cuerpo, como la traslación de todo el cuerpo con la velocidad del origen. Bueno, en este caso ya elegimos O como el centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Entonces X sería la posición del centro de masa del cuerpo y la velocidad del centro de masa. La traslación del cuerpo con posición del centro de masa. Y acá tenemos este objeto que acá aparecería el tensor de inercia respecto al centro de masa, ¿no? Al que no le ponemos ningún índice acá. Entonces, fíjense, tenemos una contribución al momento angular que tiene una contribución de traslación y una contribución de rotación del cuerpo. Bueno, esto es lo que se llama la contribución del momento angular cuando efectivamente usamos el centro de masa como origen, ¿no? Del cuerpo, del sistema fijo al cuerpo. Esto es lo que se llama el momento angular orbital, ¿no? El momento angular orbital, y este sería el momento angular propio o de spin, ¿no? Este sería, si uno se imagina el objeto, ¿no? Como un planeta, por ejemplo, ¿no? Que está moviéndose alrededor de un centro tractor, el Sol, ¿está bien? Este sería el momento angular total que tiene el planeta alrededor del Sol. Tiene, por supuesto, la parte de traslación, ¿no? El planeta trasladándose tiene un momento angular orbital, que sería el que consideraríamos si pensamos al planeta como una masa puntual. Pero el planeta no es una masa puntual, es una masa extendida que además está rotando sobre sí misma. Tiene una rotación. Bueno, y esa rotación propia del planeta le da también una componente de momento angular respecto al sistema fijo, ¿no? Al origen del Sol, por ejemplo, ¿no? Un sistema fijo del Sol. ¿Bien? Entonces, bueno, y todo eso es lo que se llama el momento angular de spin. ¿No? Imagínense que no se estuviera trasladando, estuviera quieto el centro de masa del cuerpo, pero estuviera rotando. De todas maneras, entonces las partículas del cuerpo estarían moviéndose respecto al origen alejado, ¿no? Al origen del sistema S. Entonces, bueno, tendría un momento angular también. Esa es la contribución de esta, el momento de orbital, el momento de spin, ¿no? Y esta sería, bueno, si además se trasladara como un todo, con el centro de masa moviéndose, ¿no? Entonces también es muy interesante, digamos, el hecho de que podemos separar, ¿está bien? El momento angular respecto a un origen en el sistema S, ¿no? En dos partes. Una que sería la traslación de todo el cuerpo, ¿no? Con el centro de masa. Fíjense, cuando hacemos el X, digamos, el M total por la velocidad del centro de masa me da la cantidad de movimiento total del cuerpo, ¿no? Es el P total, si quieren. Así que el producto vectorial entre el X del centro de masa por el P del cuerpo total, eso me da la parte orbital. Y esta parte que lo llamo L', sería la parte de spin, que es la parte que viene de hacer la sumatoria esta, ¿no? Esta de acá, ¿no? La parte en términos de rotación alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Fíjense que este término no es otra cosa que esto, ¿no? Es como, digamos, el cuerpo, la rotación del cuerpo alrededor del centro de masa. Estas serían las velocidades. La contribución de la velocidad respecto al sistema, al centro de masa. Es como se está moviendo cada particulita referida al centro de masa. En el sistema laboratorio, ¿no? Es como si el centro de masa estuviera quieto, el cuerpo rotando alrededor del centro de masa, digamos, y estas serían las velocidades que tendrían las particulitas referidas al centro de masa. Y estas son las posiciones de las partículas respecto al centro de masa.
que es justamente lo que está hecho en forma explícita acá, ¿no? Es lo que estaba acá. ¿Eh? Esta es la posición de la partícula respecto al centro de masa. Y esto, fíjense, esta es la velocidad que tiene la partícula respecto al centro de masa, ¿no? Porque si el centro de masa está quieto, la partícula simplemente está rotando alrededor del centro de masa con la velocidad. ¿Eh? Este sería el V', la velocidad. ¿Está bien? Que es lo que estaba escrito ahí. Ah, lo que está escrito acá, ¿no? Lo que habíamos calculado. Bueno, que bueno, y acá está hecha la cuenta. Entonces, bueno, tenemos las dos componentes, ¿no? La componente, lo que habíamos dicho, la componente orbital y la componente de spin, esta que le llamamos L', ¿eh? Que era este término de acá, que lo habíamos visto recién, que es este. Bueno, y en forma matricial, como les decía, también lo podemos escribir así, ¿no? El vector columna L', es el producto matricial entre la matriz de inercia y el vector columna. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces, veamos ahora, bueno, obviamente, ¿cuál es la complicación principal en todo esto? Bueno, este tensor o matriz, si quieren de acá, ¿no? ¿Está bien? En principio, bueno, el cálculo habría que hacerlo. Tendríamos que conocer la distribución la contribución, ¿no? De la masa, cómo está distribuida la masa del cuerpo, la forma del cuerpo. Tendríamos, bueno, elegir, por supuesto, estamos ya siempre eligiendo el centro de masa, ¿no? De ahora en más, ya sabemos que nos conviene siempre centrar nuestro sistema fijo al cuerpo en el centro de masa. Y fíjense que dependiendo de cómo orientamos, ¿no? Los cuerpos, los ejes en el cuerpo, el sistema fijo al cuerpo, tendrán distintas componentes, ¿no? El tensor o esta matriz tendrá distintas componentes de acuerdo a cómo estén orientados los ejes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense una cosa interesante, ¿no? El tensor sabemos que es, pensamos la matriz, ¿no? Se lo llama tensor de inercia, pero pensémoslo como matriz, por las propiedades que nos interesan. Entonces, fíjense que es simétrica, ¿no? Por definición, ya lo habíamos dicho, ¿no? Si cambio K por L, da lo mismo, y bueno, y acá también, simplemente se cambia el orden del producto ¿no? Entonces este es un tensor simétrico, y además es un tensor real, ¿no? Está definido en términos de cosas todas reales, ¿no? Así tenemos una matriz simétrica y real, entonces sabemos que siempre la podemos diagonalizar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que diagonalizar, ¿qué quiere decir? Que siempre podemos elegir un sistema de ejes ortogonales respecto de los cuales las componentes de esa matriz van a ser diagonales, ¿no? La matriz va a ser diagonal. ¿No? O sea que los fuera de la diagonal van a ser 0. Y los de la diagonal, bueno, distintos a 0 y en general distintos entre sí. Pero esencialmente, digamos, siempre al diagonalizar esta matriz, que corresponde, como les digo, a elegir apropiadamente los tres ejes que siempre existen, tres ejes ortogonales que existen siempre, porque sabemos que esto es diagonalizable, ¿está bien? Respecto a los cuales la matriz es diagonal. Entonces, fíjense que en ese caso, esta matriz está dada simplemente por tres valores, ¿eh? Los tres valores de la diagonal de I. Entonces uno dice, bueno, lo esencial entonces sería, si se pudiera, digamos, ya de entrada uno calcularía la matriz esta, referida a la orientación de ejes que me da la matriz diagonal. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, un poco de notación, digamos, los ejes esos particulares respecto a los cuales las componentes de la matriz son diagonal, 0 fuera de la diagonal, la matriz diagonal. Bueno, esos ejes particulares son los que llaman los ejes principales. Entonces, cuando decimos ejes principales, son la orientación de los ejes fijos del sistema fijo al cuerpo, tales que la matriz es diagonal, la matriz de inercia, ¿no? ¿Está bien? Lo digo acá, ¿no? Hay solo tres. Y eso sabemos que lo podemos, por el hecho de ser diagonal, lo podemos hacer siempre.
Bueno, ¿cómo procedería uno? Bueno, digamos, en principio, si el cuerpo tiene una forma y o una distribución de masa muy arbitraria, no hay, no es, no se pueden encontrar así fácilmente. La única manera sistemática es calcularla en un sistema cualquiera de ejes. Uno pone un sistema cualquiera, calcula el tensor, ¿está bien? Recuerden, la arbitrariedad del sistema está en la orientación, ¿no? Siempre estamos eligiendo el origen en el centro de masa. Después lo orientamos como queremos. Y bueno, y nos va a dar un tensor que en general obviamente no va a ser diagonal, porque seguramente no le pegamos a los ejes principales. Pero ¿qué pasa? Si después usamos con esa matriz no diagonal, ¿no? Calculamos los autovectores, ¿está bien? Calculamos los autovectores de esa matriz y además los normalizamos, ¿eh? Y los ponemos como vectores, y formamos la matriz que son los vectores, los autovectores normalizados como vectores columna, digamos. Somos la matriz, como hicimos, parecido a como hicimos, ¿no? Como habíamos hecho en el caso de oscilaciones, ¿no? Nos formamos una matriz cuyos autovectores son cuyas filas, perdón, cuyas columnas son los autovectores normalizados, ¿no? Y esa matriz A es la que, si la aplicamos, ¿no? Hacemos la traspuesta por la I, por la A, es la que nos va a dar la rotación de ejes, que nos va a transformar la matriz en diagonal, ¿no? Justamente, en la diagonal van a aparecer los autovalores, ¿no? Eso lo sabemos bien de autovalores y autovectores. Entonces, bueno, encontrando esos autovectores podríamos determinar cuál es la rotación que nos lleva de los ejes que elegimos a los ejes principales, ¿no? Entonces siempre lo podríamos determinar si quisiéramos y tuviéramos ganas, ¿no? La paciencia de hacerlo, ¿está bien? Pero bueno, en realidad nosotros nos va a interesar cuerpos que tienen formas y distribuciones de masa con más simetría, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos justamente eso para encontrar de entrada, fíjense, cuáles serían los ejes principales, los ejes en los cuales el tensor es diagonal, ¿no? Fíjense, acá tenemos un cuerpo que tiene una forma bastante arbitraria, ¿eh? Un hueso, no sé, una cosa medio rara, un hueso torcido, ¿está bien? Una vértebra, no sé, un pedazo de vértebra. Pero que tiene una simetría. ¿La simetría cuál es? Tiene una simetría de reflexión, ¿eh? Hay un plano respecto al cual, digamos, por ejemplo, la parte de arriba es simétrica por reflexión respecto a la parte de abajo, ¿eh? Por cada masita con una posición acá en la parte de arriba, hay una posición exacta reflejada que tiene una masa igual. Fíjense, lo que tiene que ser simétrico es no solo la forma, sino la distribución de masa también, ¿no? Lo que importa para el tensor de inercia no es solo las posiciones que tienen las masas, sino también su valor, ¿eh? Entonces, bueno, estamos pensando que tanto la forma, si quieren, como la distribución de masas es simétrica. ¿Está bien? Fíjense que no tiene otra simetría este objeto. Es totalmente asimétrico, salvo que hay un plano, y hay un solo plano particular, justo el que pasa por el medio, digamos, que muestra la simetría que tiene, ¿no? La simetría de reflexión. ¿Mm? Entonces, bueno, hagamos eso, que tomemos este plano y tomemos un eje perpendicular a ese plano. ¿Mm? Tomemos, por ejemplo, un origen cualquiera, en el plano ese de simetría, y un eje que llamemos el eje 3, por ejemplo, perpendicular a ese plano, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa cuando calculamos la componente de la matriz 3, cualquier otra, ¿no? K es arbitrario, puede ser 1, 2 o 3. Pero calculemos un particular, uno de los índices lo fijamos en 3. ¿Eh? Fíjense, por la definición sería esto, ¿no? Un índice quedó fijado en 3 y el otro el índice libre K. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Queda eso. Entonces, bueno, en esta sumatoria nos aparecerán todas las masas posibles, ¿no? Podemos sumar sobre todas las masas. Bueno, imagínense, por ejemplo, cuando sumamos sobre esta particular masa, que está acá, y junto con la que le es simétrica. ¿Eh? Fíjense, esta sería la posición de la masa I, esta es la posición de la masa J, digamos, ¿eh? Que son simétricas entre sí, con simetría de reflexión.
Y fíjense una cosa, ¿no? ¿Cómo son las componentes de los vectores? Fíjense, las componentes sobre el plano de simetría son iguales, ¿no? Si yo proyecto las componentes de los dos vectores sobre el plano de simetría, me dan las mismas componentes, ¿no? Mientras que si lo proyecto sobre el eje 3, fíjense, este tiene un valor y este tiene el mismo valor en módulo, pero negativo, ¿eh? O sea, el vector posición, su componente 3 de la masa J es igual a menos la componente 3 de la masa I. ¿Eh? ¿Está bien? Mientras que las otras componentes, R1 y R2, si quieren, las que estarían componentes sobre ejes que estarían acá sobre el plano de simetría, de R, J y RI son iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense lo que pasa. Cuando en la suma de todas las masas identifico en particular esta particular con su simétrica, y hago esta cuenta, fíjense cuando este índice K no es 3, es 1 o 2, ¿eh? Fíjense que lo que queda es esto, ¿no? Si K es distinto de 3, para empezar, si K es distinto de 3, este de acá no aparece, porque el delta de 3 y un número distinto de 3 es 0, ¿no? Queda solamente esto. ¿Está bien? Entonces, queda simplemente queda la sumatoria esta. ¿Eh? Esta sumatoria de acá atrás. MI con R3 y RK, ¿no? Con K distinto de 3. Esa sumatoria con signo menos. Bueno, no importa. Aparece todo acá. Pero bueno, ¿qué pasa? Si, fíjese, en toda esta suma sobre todas las masas, identifique cada masita y su simétrica. Las dos tienen, este es el K distinto de 3, que son las mismas para los dos. ¿Eh? La I y la J tienen el mismo RK. 1 o 2, ¿no? Pero el R13 tiene el signo distinto. Entonces cuando sume esas dos, ese par simétrico, me va a dar 0. ¿Eh? ¿Está bien? Va a aparecer el mismo número, la masa, por este de acá, que va a ser el mismo, en un caso por este valor positivo, y en el otro caso con este valor negativo. Y eso de a pares con todas las masas va a pasar, porque cada masita tiene su propiedad simétrica, ¿no? Entonces fíjense que todo eso me va a dar 0. Si cada distinto de 3 me va a dar 0. ¿Eh? Entonces lo que estoy diciendo es que la componente esta, el tensor, o el vector de la matriz esta, 3K, cuando K es distinto de 3, vale 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando vale 3? Cuando K vale 3. Bueno, cuando K vale 3, bueno, acá sí aparece, ¿no? ¿Eh? Este es 3, que vale 1, aparece este R cuadrado, y acá aparece, bueno, acá aparece 3. Entonces fíjense lo que queda. Acá aparece el módulo de R al cuadrado menos R3 al cuadrado. O sea que este es R1 cuadrado más R2 cuadrado más R3 cuadrado menos R3 cuadrado. O sea queda R1 cuadrado más R2 cuadrado. ¿Eh? Lo que está acá. O sea queda la sumatoria de las masas, cada una de ellas multiplicada por R1 cuadrado más R2 cuadrado. ¿Qué es eso? Es la posición de la masa respecto, ¿no? La distancia al cuadrado, ¿no? Respecto al eje de rotación 3, al eje 3, que había tomado acá. ¿Eh? Fíjense, R1 cuadrado más R2 cuadrado es la distancia al eje 3 de cada una de las masas. Entonces, fíjense que lo único que contribuye a la componente 3 es justamente eso, la distribución de las masas, cada masa multiplicada por la distancia de la masa al eje, ¿no? Eso les suena familiar, ¿no? Ustedes ya vieron un momento de inercia, de cuerpos planos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en ese caso, cuando tenemos un plano de simetría, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Cuando el cuerpo, por más deforme que sea, ¿no? Si tiene una simetría de reflexión respecto a un plano, ¿está bien?
Y entonces, bueno, obviamente, digamos, claramente, digamos, el centro de masa va a estar en ese plano también, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por la distribución de masa también simétrica. Pero el centro de masa va a estar en el plano, eso está claro. Puede estar en cualquier punto, ¿no? Pero bueno, pero sobre el plano digo, pero dentro del plano. Entonces, bueno, si tomo un eje perpendicular al plano, ese eje, fíjense, me va a dar digamos que el tensor está casi, parece eje particular, está diagonalizado. O sea que este eje 3 es un eje principal. Fíjense que si yo quiero diagonalizar la matriz ahora que me queda, lo único que tengo que hacer es diagonalizar la submatriz esta. O sea, lo que tengo que hacer es diagonalizar sobre este plano. O sea, lo que tengo que hacer es elegir la orientación de los ejes 1 y 2, que me falta acá. O sea, girar, digamos, alrededor del eje 3, los ejes 1 y 2, para que me quede diagonal la submatriz esta de acá. Este ya es un eje que es principal. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, fíjense que eso ya inmediatamente me identifica un eje principal. Si hay un plano de simetría, un eje principal es un eje perpendicular al plano de simetría. ¿Está bien? Fíjense que este eje lo podría haber puesto en cualquier lugar, con este origen en cualquier lugar. O sea, tampoco tiene que ser, ¿por qué necesariamente ser el centro de masa? Lo que digo es que si tuviera el centro de masa también estaría sobre ese plano. Pero lo podría haber elegido acá, como acá, o cualquier otro lado. El argumento que hice no involucra para nada el centro de masa, simplemente la simetría. Así que este origen, esto vale en general. ¿Está bien? Bueno, entonces, esa si quieren la conclusión importante. Los planos de simetría me identifican inmediatamente un eje cualquier eje perpendicular a ese plano de simetría es un eje principal. Entonces, bueno, siempre conviene usar así. Bueno, ¿qué pasa si el cuerpo todavía tiene una simetría más grande? Tiene, por ejemplo, una simetría de revolución. Hay un eje respecto al cual el cuerpo es simétrico. Si yo lo giro alrededor de ese eje, tengo el mismo objeto. O sea, tanto la forma como la distribución de masa tiene que ser simétrico, ¿no? Tiene una simetría de revolución, por ejemplo, este conito, no sé. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Fíjense, si aplicamos lo que vimos recién, ¿no? Obviamente, si el cuerpo tiene simetría de revolución, cualquier plano que contenga el eje de simetría es un plano de simetría especular, ¿no? Por la simetría de revolución. Fíjense, cualquier punto que esté de este lado del plano va a tener uno simétrico del otro, en el sentido que habíamos visto recién. ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente un eje perpendicular a un plano que contiene el eje de simetría es un eje principal. ¿Está bien? Por lo que habíamos visto recién. Bueno, pero lo notable es que cualquier plano, no solo este, sino cualquier otro plano que yo pusiera girado respecto a este, lo único que tiene que hacer es contener al eje de simetría del cuerpo. ¿Está bien? Cualquiera de esos planos es un eje principal. ¿Está bien? Entonces fíjense que eso me dice que si yo tomo cualquiera dos ejes ortogonales entre sí, pero que sean además ortogonal con el eje de simetría, esos dos ejes van a ser ejes principales. Ambos van a ser perpendiculares a un plano de simetría. Entonces fíjense que ya de entrada identifico claramente los dos ejes cualesquiera. Y obviamente el tercer eje principal tiene que ser perpendicular a los otros dos. Y bueno, y lo único que queda es el eje de simetría. O sea que el eje de simetría mismo es un eje principal. Entonces, bueno, fíjense que en un cuerpo con simetría de revolución es muy simple. El eje de simetría es un eje principal y dos cualesquiera perpendiculares
a S, y entre sí también, son ejes principales. Además, está claro, ¿no?, que si yo calculo el momento de inercia asociado, ¿no?, a ejes cualesquiera, dos ejes en este plano, ¿no?, perpendiculares al eje de simetría, obviamente cuando calcule el momento de inercia me va a dar lo mismo, ¿no? No importa cómo esté orientado, mientras sean perpendiculares al eje de simetría, me va a dar lo mismo, voy a tener la misma distribución de masa alrededor del eje 3. Recuerdan, ¿no?, que cuando tenemos ejes principales, como pasó recién, si quieren, cuando acá habíamos visto que X3 era un eje principal. Fíjense, el momento de inercia asociado al eje principal, no era otra cosa que la suma de la masa por la distancia al cuadrado al eje, a ese eje particular. Entonces, bueno, si sabemos que estos son... Si sabemos que son ejes principales, ¿está bien?, cumple con esa condición. ¿Está bien? Que el momento de inercia que le corresponde a cada uno de ellos es la distribución de masa, la suma de las masas, por las distancias a ese propio eje, ¿no? O sea, si llamamos que por ejemplo, como está acá, ¿no?, llamamos elegimos dos cualesquiera, X1 y X2. Y por supuesto X3 el de simetría, el eje de revolución, ¿no? Fíjense, ¿no?, el momento de inercia correspondiente a este eje, el I11, digamos, es la suma de las masas multiplicadas cada una de ellas por la distancia al cuadrado respecto al eje S, ¿no? Entonces agarro la masa esta, lo multiplico por la distancia al cuadrado al eje este, la masa esta por su distancia al eje este, la masa esta por la distancia al eje este, y la sumo todo. Eso me da el I11. Bueno, y fíjense que con el 2 obtengo los mismos números, ¿no?, claramente, ¿no? Que va a ser lo mismo, pero es exactamente lo mismo. Lo cual es obvio, porque yo podría elegir cualesquiera dos ejes. Este lo podría haber elegido como 2 y el 1 lo hubiera elegido por acá. Entonces el 2 es totalmente simétrico alrededor del eje de revolución. Entonces, bueno, claramente lo que tenemos en este caso es un tensor que tiene estos dos momentos de inercia iguales, y el tercero en general distinto, ¿no? El correspondiente al eje 3 es distinto, ¿no? Es muy claro, acá está claro que la distribución de masa alrededor del eje 3 es diferente a la distribución de masa alrededor del eje 2 o alrededor del eje 3, del eje 1, ¿no? ¿Está bien? La distribución de masa alrededor del eje 1 es igual a la distribución de masa alrededor del eje 2, pero alrededor del eje 3 es totalmente distinto, ¿no? Para empezar, es simétrico alrededor del eje 3, porque justamente es el eje de simetría. Mientras alrededor de estos ejes no es simétrico, para nada. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Cómo identificamos en cuerpos con simetrías? Identificamos la posición de los ejes principales, ¿está bien? En el caso de un cuerpo muy, muy raro, pero con solo un plano de simetría, como este, bueno, identificamos de una a este, y después, bueno, usando ese eje y dos cualesquiera, tenemos la matriz este, después si queremos la diagonalizamos y sabemos cuáles son los ejes 1 y 2 que faltan. Es más fácil, obviamente es mucho más simple diagonalizar una matriz de 2 por 2 que de 3 por 3. ¿Está bien? Y pero no importa, en general nunca nos va a hacer falta porque vamos a trabajar con cosas muy, muy simétricas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿no? Porque, aunque no sea un cuerpo de revolución, por ejemplo, si fuera un paralelepípedo, no sé si tengo uno dibujado por acá, creo que sí. Tengo un montón de cosas acá. Es una cosa así, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, un paralelepípedo que tuviera tres lados distintos, A, B y C. Que fueran distintos los tres lados. Este y este. El ancho, el alto, no sé, el ancho, el alto y el largo, no sé, lo tiene así. Bueno, fíjense, pero aún así, si la distribución de masa también es simétrica, supongamos que la densidad de masa es uniforme, ¿no?
¿Está bien? Para que sea más simple. O sea que directamente la forma del objeto me dice si la distribución de masa es simétrica. Entonces fíjense, ¿no? Que es muy fácil, a pesar de que este obviamente no tiene simetría de revolución, pero es claro que tiene varios planos de simetría, ¿no? Un plano que pase ¿no? Que pase por el medio de acá, un plano paralelo a esta cara que pase por el medio, es un plano de simetría. Entonces el eje perpendicular a ese plano, este de acá, es un eje principal. Lo mismo acá, ¿no? Un plano paralelo a esta cara que pase por el medio, por acá, claramente es un plano de simetría, ¿no? Tiene una distribución simétrica de este lado y de este lado. Entonces el eje perpendicular de ese plano también es de simetría. Y lo propio con este, ¿no? Un plano paralelo a este, que pasa por el medio, también es un plano de simetría, arriba abajo, y el eje perpendicular es principal. Entonces, fíjense, acá tenemos ya de entrada los tres ejes principales, simplemente por consideraciones del plano de simetría, ¿no? Del cuadro. Por más que no es de revolución. ¿Está bien? Y fíjense, ¿no? Aparte hasta podemos, ya intuimos hasta las magnitudes, ¿no? Porque recuerdan, cuando tenemos los planos, los ejes principales, el momento de inercia asociado a cada uno de los ejes no es otra cosa que la distribución de masa referida a su distancia a ese eje, ¿no? Entonces fíjense, cuando quiero hacer, por ejemplo, x1, ¿no? El I1 asociado a este eje. Tengo que hacer la suma de todas las masas, cada una de ellas multiplicada por su distancia cuadrada al eje 1. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces fíjense, al final sumo sobre todas las masas, ya sea para este eje, para este eje, para este eje. Entonces van a contribuir, digamos, con números más grandes, aquellas cuyas distancias sean más alejadas, ¿no? Si la distribución de masa está más alejada de este eje, por ejemplo, está claro, ¿no? Que si esto más o menos así como está dibujado, las masas referidas a este eje están a distancias más grandes que respecto al eje 3, ¿no? Acá cualquier masa, su distancia al eje 3 es mucho más corta. Bueno, acá es igual, ¿no? En este caso, de este lado es igual de acá. Las masas que están por acá, ¿no? Pero el resto de las masas, todas estas distancias son mucho más grandes que esto, ¿no? Entonces, claramente digamos, el momento de inercia 1 es más grande, ¿no? Porque, en cierto sentido, las masas están más alejadas de él. Tiene un momento de inercia más grande. ¿Eh? ¿Está bien? Y bueno, fíjense que el 2 es intermedio, ¿no? Porque este de acá lo comparte con el 3, pero este de acá lo comparte con el 1. O sea, las masas de acá están, esta masa de acá, por ejemplo, respecto a este eje, está más alejada que la misma masa respecto a este eje. Entonces, bueno, mientras que las masas, cualquier otra masa, por ejemplo, la distancia al eje 2 y al eje 3 sería el mismo, ¿no? Por el lado este sería el mismo, pero por el lado este es más grande, ¿no? Esta distancia acá es más grande que la distancia de esta. Entonces, bueno, el eje 2 sería intermedio, ¿no? Porque y el eje 3 es el más chico, porque tiene las masas distribuidas más cercanas a él. ¿Está bien? Entonces uno ya sabe de entrada hasta esto, ¿no? Así que bueno, entonces bueno, obviamente nosotros vamos a trabajar siempre con cuerpos que tienen distribuciones que tienen simetrías, ¿no? Que son fáciles de calcularlas. Y en general, además, ni siquiera vamos a tomar un trabajo de calcularlas, sino porque ya sabemos cuánto valen, ya están calculadas ahí. No hay tablas de momentos de inercia de acuerdo a cómo sean los cuerpos, ¿no? La forma que tuvieron. ¿Está bien? Por ejemplo. No, por ejemplo, si tiene una varilla muy fina, si tomamos el eje 3 a lo largo de la varilla, ¿está bien? Fíjense, si la varilla es muy fina, la masa alrededor del eje 3 está a distancia 0, esencialmente, del eje 3. ¿Eh? Entonces, el momento de inercia asociado al eje 3 es 0, porque la masa está ahí pegada al eje 3.
En cambio, el eje 1 y 2, que pasarían, ¿no?, perpendiculares a la varilla, serían a la longitud de la varilla, ¿no?, perpendicular a la varilla. Bueno, tiene las masas alejadas respecto de ese eje. ¿Está bien? Y bueno, y vale esto, ¿no? La masa por la longitud de la varilla al cuadrado sobre 12, ¿no? Estos son números que ya más o menos conocen, ¿no? Un disco, ¿está bien? Un disco de espesor 0, si quieren, muy finito. El eje 3 es perpendicular al plano del disco, ¿está bien? Obviamente tiene simetría de revolución alrededor del eje 3, perpendicular al plano del disco. Bueno, entonces los ejes 1 y 2 van a ser, en el plano del disco van a ser iguales, en momento de inercia. ¿Está bien? Y bueno, y el 3 distinto, bueno, y los valores son estos, ¿no? La masa el radio 0,4. Bueno, así que tienen varios, ¿no? Si el disco, en vez de ser un disco, una moneda, digamos, fuera un cilindro, con además una longitud L, aparte del radio R, bueno, de nuevo también es de revolución alrededor del eje del cilindro, lo llamamos 3, en general siempre llamamos 3 al eje de revolución, ¿eh?, si hubiera. Bueno, y fíjense, la distribución de masa alrededor del eje 3 es igual a la distribución de masa de una moneda alrededor del eje 3, ¿no? Simplemente las distancias al eje son las mismas en la moneda que en el cilindro, ¿eh? Así que fíjense que da la misma momento de inercia. Mientras obviamente los otros dos son distintos, ¿no? Bueno, entonces así tienen todos la esfera, por supuesto, la que tiene todos los momentos de inercia iguales, ¿no? Fíjense, cualquier eje que pase por el centro es un eje de revolución, ¿no? Entonces y la distribución de masa alrededor de ese eje es simétrica, es la misma para todos, ¿no? Entonces, bueno, son todos iguales, el famoso 2/5 de m cuadrado, ¿no? Bueno, este es el paralelepípedo que tiene lados A, B y C, ¿no? Después hay cosas un poquito más complicadas, el elipsoide con semiejes A, B y C, ¿no? Y bueno, y un cono circular, cono de base circular y altura h, bueno. Si la distribución de masa es uniforme, el centro de masa está a 1/4 de la altura, ¿no? Está bastante cerca de la base, ¿no? A 1/4 de la base. Bueno, y respecto de ese, los momentos de inercia ahora concentrados en el centro de masa son estos, ¿no? El eje de revolución del cono es 3, y tiene este valor. Y los otros dos ejes principales, por ser de revolución, son iguales en momento de inercia. ¿Está bien? Entonces, bueno, en general ya siempre que trabajamos vamos a trabajar en los ejes principales, ¿eh?, donde es mucho más simple, no solo el cálculo, digamos, sino que también las expresiones, ¿no? Las expresiones de los momentos, fíjense, ¿no? Acá. Tengo acá. Ya me estoy pasando. Ah, no, perdón, acá. Está buscando el lugar. Acá, ¿no? Fíjense, la energía cinética, la parte de rotación, ¿no? ¿Está bien? Si lo expresamos los ejes principales, es muy simple. Recuerdan, era un medio del omega traspuesto por I por omega, ¿no? Como matrices. La matriz I y los vectores, el vector columna omega. El producto omega traspuesto I matriz I por omega, bueno, fíjense, nos da esto. Es muy simple, ¿eh? Un medio, ¿está bien? O sea que la expresión es muy simple
de energía cinética. Y el momento angular, el spin, ¿no? ¿Está bien? La parte de rotación también es muy simple, es directamente, recuerden, es el vector columna L, L', digamos, el momento de spin, digamos, momento angular asociado al spin. El vector columna L' es igual a la matriz de inercia por el vector columna omega. ¿Eh? Eso me da los tres componentes del L. Bueno, escrito si quieren en términos de vectores, es simplemente, ¿no? La componente 1 es I1 omega 1, la 2 I2 omega 2. Fíjense que es muy... Trabajando en los ejes principales también las expresiones son muy simples. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, por hoy ya tenemos bastante, ¿no? Ahora dejo. Bueno, ¿alguna duda, consulta sobre? ¿Sí? Bueno, entonces si quieren, los dejo descansar un rato hasta la práctica. ¿Está bien? Ok, genial. Nos vemos entonces el jueves. ¿Eh? Dale, genial. Nos vemos. Saludos, hasta luego.